nuestra vida, la razón de nosotros como hijos de Dios. Y le he puesto por título al mensaje en esta mañana, un pequeño arreglo a la oración. ¿Ok? Un pequeño arreglo a la oración. Y quizás cuando escuches este título puedes decir, ¿qué tipo de oración? Esa oración que nosotros elevamos al cielo, pero literalmente no me refiero a esa oración. Si no me refiero a la oración que está compuesta en nuestra vida, lo que hemos dado español, sabemos que la oración se compone por sujeto, predicado, forma verbal, signos y demás. Entonces Jesús es ese arreglo a esa oración en nuestra vida. Todos conocemos nuestra vida, conocemos qué oración es nuestra vida, conocemos qué tratamos de decir con nuestras vidas, y literalmente Jesús es ese arreglo. Jesús es esa realidad en cada uno de nosotros. Para esto quiero leerte lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 1, ¿ok? Capítulo 1, vamos a estar mirando los versos del 26 al 28. Quiero que por favor puedas, lo tienes en pantalla, el que tenga su Biblia puede leerlo en su Biblia, pero juntos vamos a seguir este texto maravilloso. Y dice así: anuncio del nacimiento de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí la parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Y el ángel se fue de su presencia. Antes de comenzar o para introducir, quisiera hacer una pregunta y me gustaría escuchar qué ustedes piensan de esta pregunta. ¿Qué sucede en nuestras mentes cuando escuchamos la palabra o escuchamos el nombre de Jesús? A ver, ¿qué sucede en nuestra mente cuando escuchamos la palabra Jesús? ¿Qué viene a nuestra mente? ¿Qué es lo primero que viene? Nada. ¿Alguien ha escuchado a Jesús aquí alguna vez? Ah, me asustan. A ver, por aquí: amor, luz, todopoderoso. ¿Qué más? Paz. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas a Jesús? O sea, la palabra Jesús. A ver, el Salvador. ¿Quién da más? ¿Quién da más? A ver, el Rey de Reyes. ¿Alguien más? Esperanza. O sea, muchas cosas pueden venir a nuestras mentes cuando escuchamos la palabra Jesús. No cuando escuchamos a Jesús, porque cuando escuchamos a Jesús tenemos que obedecer al Señor. Pero cuando escuchamos la palabra Jesús, muchas cosas pueden suceder. Ahora, muchas veces al mencionar este nombre, quizás por religión, digamos, o por temor, o por el lugar donde nos encontremos, digamos todo lo que hayamos dicho. A lo mejor no, a lo mejor es en realidad lo que viene a nuestra mente cuando escuchamos el nombre Jesús. Pero también hay a quienes le viene a sus mentes religión. Cuando escuchan a Jesús le viene la palabra, o sea, le viene a su mente templo, le viene un estilo de vestimenta determinado. Incluso viene a nuestras mentes a veces la idea de un personaje de historia, de superhéroe, cuando escuchamos la palabra Jesús, el Todopoderoso, el cual interviene solo cuando es necesario, y como que cada encuentro, como que cada momento, como cada historia de este héroe, él siempre gana la batalla contra el mal y nada.
solo nos prepara para un próximo capítulo de esa misma historia, de ese mismo libro que leemos, donde tal vez lo podamos volverlo a mirar e intervenir con sus superpoderes otra vez. Hay quienes lo miran, sí, como el Todopoderoso, pero a lo mejor hay quienes lo miran como ese superhéroe, hay quienes lo miran como religión, hay quienes cuando le mencionan la palabra Jesús viene a su mente templo, hay quienes le mencionan a Jesús y viene un estilo de vida, de vestimenta, un estilo de vida, muchas cosas puede venir a nuestras vidas y a nuestros corazones cuando escuchamos la palabra Jesús. Aunque la mayoría de las veces esta es la idea que nos hacemos acerca de Jesús, quisiéramos que estos 2 domingos podamos nosotros juntos reflexionar e concluir, o mejor dicho, juntos concluir, qué significa realmente Jesús para nosotros. Amén. ¿Qué significa realmente Jesús? Si miramos los acontecimientos y la fecha en la cual nos encontramos en esta mañana, todos nosotros, claramente hemos llegado al mes de diciembre otra vez. O sea, es redundar en la redundancia, sabemos que estamos en diciembre. Ahora solo hablamos de celebrar Navidad, ahora solo hablamos de celebrar esta fecha. Y como es habitual, pensamos en qué cosa. Pensamos en luces, en adornos, en regalos y también en momentos felices, ¿sí o no? Pensamos en cómo vamos a celebrar esta fecha, cómo la vamos a pasar. Nosotros los cubanos pensamos, ya estamos pensando en el puerquito asado, en el arroz con gris, ya comenzamos a ver a quién invitamos, cómo lo hacemos y literalmente nos vamos moviendo en dirección al evento o a la fecha. Pensamos además en cómo acercarnos a aquellos que no vemos hace tiempo, quizás porque no tuvimos que venir a este país, quizás porque se encuentran distantes trabajando, quizás porque en estos momentos no se encuentran con nosotros. También buscamos convertir en una realidad los planes para celebrar dicha fiesta y aunque a veces no lo hacemos de forma intencional, al final somos arrastrados todos a celebrar. ¿Verdad o mentira? La pregunta es, ¿a quienes no les gusta celebrar? ¿A quienes no les gustan las fiestas? Ahora, a nadie, miren así, ¿a quién no les gusta la fiesta? Amén. A todos nos encanta celebrar, nos encanta prepararnos, nos encanta alistarnos para esos momentos. Ahora bien, esto es lo que tenemos o creemos muchas veces que es la Navidad. Simple y llanamente fiesta. Pero no sé si alguna vez te has sentado a meditar en la primera Navidad, en ese primer momento donde todo comenzó. Esa no se pareció nada a la que usted y yo hoy conocemos, ¿ok? Porque aunque hablamos de esta fecha, pensamos que siempre ha sido así. No sé si te has puesto a pensar en este texto que leímos al principio, en todo lo que vino a continuación después de ese momento. Este primer evento fue marcado por el silencio, fue marcado por la incertidumbre, fue marcado por carencias, por muchas puertas cerradas y por una sociedad tan ocupada en ese momento que sin darse cuenta y por lo que estaba sucediendo en aquella fecha, no tenían un espacio para Dios. Esa Navidad no fue marcada como esta, que vamos a celebrar, vamos a la tienda, vamos aquí, vamos a comprar, vamos a adornar. No, fue marcada con muchas cosas completamente diferentes a lo que hoy nosotros tenemos en mente. Todo comenzó en un pequeño lugar llamado Nazaret, un pueblo tan ordinario, no extraordinario, sino tan ordinario, tan común, que nadie mencionaba con orgullo. Nadie decía, yo vivo en la ciudad de Houston, Texas, orgullosamente. No, nadie hablaba de ese lugar con tanto, con tanto placer ni presumiendo. Al contrario, como si fuera poco, era un lugar que quizás para muchos era obligado a estar allí o quizás para muchos era obligado a pasar. Pero en realidad comienza en este pequeño lugar. La historia comienza ahí en Nazaret. Y como si fuera poco, esta historia comienza ahí y termina en un establo dentro de esa misma ciudad, en un lugar que nadie consideraría digno para habitar, para vivir, y mucho menos para dar a luz a un bebé, y ni pensar que ese bebé se iba a convertir en un rey. Ninguno de nosotros decimos, yo quiero dar a luz en un establo. ¿Quién lo dice? Nadie. Ninguna de las madres quisiera tener que pasar por esta experiencia. Todos quisiéramos que pudieran dar a luz en un hospital, rodeado de médicos, con todas las condiciones. Y es una de las cosas que admiramos en este país. Miramos cuando las madres dan a luz con cuántas atenciones, con cuántos cuidados. Yo sé que todo eso después de todo eso viene un papelito con unos números. Hay quienes no tienen esa dicha, pero hay quienes sí tienen que pagar. Pero sabemos que son atenciones,
O sea, tenemos todas las condiciones que no imaginamos tener en ese lugar. Pero eso no fue la realidad de esta familia. Mirando este escenario, podemos extraer una enseñanza acerca de la Navidad que creo que es esencial para nuestra fe. ¿Ven? Mirando esta realidad, podemos extraer una enseñanza que es esencial para nuestra fe. Y esta es que Dios no busca ni espera escenarios perfectos para aparecer. Aunque a veces creemos que sí, aunque a veces creemos que si lo que hacemos no es perfecto, que si no somos perfectos, que si fallamos en algo, que si cometemos un error, ya Dios no se va a manifestar. En realidad, el Señor no busca ni espera escenarios perfectos para aparecer. Pues Él lo hace cuando cree conveniente en nuestras vidas, y lo mejor de todo es que lo hace sin importar cuál es nuestra realidad. A veces queremos tener la realidad perfecta para que Cristo se manifieste. Pero de ser así, ninguno de nosotros pudiéramos estar en esta mañana. Si Dios esperara porque cada uno de nosotros al menos cumpliéramos un mandamiento, literalmente estuviéramos, como se diría en buen mexicano, fregados completamente. Porque la realidad es que ninguno de nosotros por nosotros mismos podemos lograr nada en absoluto. Amén. Sin el Señor, dice la palabra, nada podemos hacer. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Entonces a veces olvidamos este punto y a veces la religión nos empuja a querer vernos tan perfectos para poder agradar a Dios, que olvidamos que nuestro Señor simple y llanamente está más interesado en un corazón dispuesto y digno de recibirlo que cualquier cosa que tratemos de hacer por perfección. Amén. No sé cuántos me siguen hasta aquí. Jesús vino a este mundo en el momento más frágil y menos preparado de una familia. Literalmente, cuando miramos la historia, Jesús aparece en el momento menos esperado. Pudiéramos decir, ¿y a este quién le manda a nacer en este momento? ¿A quién se le ocurrió que pudiera dar a luz en este momento? No había nada preparado en ese entonces. Cuando Jesús nace no hubo un baby shower, una de las cosas que todos queremos hacer antes de que el bebé nazca. No, Jesús no tuvo baby shower. Amén. No hubo regalos para esperar al bebé, no tuvo un personal médico ahí dispuesto para él, y mucho menos un gran recibimiento. No hubo nada de eso. Recuerdo cuando Eli dio a luz a Jaden, el más pequeño, ella como es cesárea, su cesárea era programada, pero se atrasó porque no estaba el personal médico. No, todavía nos falta el personal, hasta que no llegue no comenzamos. Tal vez mirándolo de un punto de vista miramos, oye, qué buenos son, y la realidad es que hasta que no estuvieran completos no iban a comenzar. Y por mucho que quisieran, ya ellos habían determinado, no vamos a comenzar. Pero con Jesús no hubo opción. No hubo personal médico, no hubo un gran recibimiento. Recuerdo que cuando el niño nace, ya luego que vamos para el cuarto, musiquita, salieron todas las enfermeras aplaudiendo, recibiendo a Jay cuando nació. ¿Cuánto recibimiento? Jesús no supo lo que era esto. Jesús no conoció lo que era eso. Una familia tirada en un establo dando a luz un niño en una condición menos deseada. Pero ¿sabes algo en esta mañana? Cuando la vida parece estar más desordenada, es cuando menos Jesús huye de nosotros. Más bien es cuando Él encuentra la oportunidad ideal para aparecer en nuestra realidad. En esos momentos cuando más rotos estamos, cuando más dolidos estamos, cuando más frustrados estamos, es cuando Jesús encuentra la oportunidad ideal para llegar a nuestra vida. Y diciéndote esto, me viene a la mente Kathryn Kuhlman, después que pasó por un proceso bien difícil en su vida. 8 años después, esta mujer se ve en una calle sin salida, donde literalmente se siente frustrada por todo lo que pasó, y le dijo al Señor, si estás dispuesto a hacer algo con la nada, aquí estoy, haz algo conmigo. Y ahí cuando más rotos estamos, cuando más desesperados estamos, simple y llanamente dejamos un espacio para que el Señor se glorifique, y es cuando Jesús aparece en medio de nuestra realidad. Y dicho esto, quiero regalarte algo en esta mañana, lo cual anhelo que puedas llevártelo en el corazón. Muchas veces cometemos nosotros el error de creer que Dios solo aparece cuando menos lo necesitamos o cuando todo está resuelto. O sea, ¿cuánto les ha pasado que en medio de un momento difícil, Señor, Señor, y no pasa nada? Ya luego que pasa el momento, vemos cosas sorprendentes suceder y decimos, ¿para qué si ya no hacía falta? ¿Para qué llegas ahora? Y a veces pensamos, cometemos el error, que Jesús llega a nuestras vidas cuando menos lo necesitamos o cuando todo ya está resuelto. En realidad, Jesús aparece en nuestra vida en el momento exacto, y lo hace
para resolver lo que usted y yo no podemos resolver. Porque una de las cosas que nos encanta a nosotros es poder decir con nuestra vida: esto lo voy a hacer así. Cuando lleguemos a los Estados Unidos voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Y así pensamos que la vida no va a funcionar todo el tiempo. Pero hay momentos donde nos vamos a enfrentar a realidades que nos damos cuenta que por mucha capacidad, por muy lindo que hablemos, por mucha escuela que tengamos, muchos títulos universitarios que hayamos cursado, nos damos cuenta que nada podemos hacer por nosotros mismos. Y enfrentamos un límite, una pared donde necesitamos acudir literalmente al Señor. Quizás cuando vemos una familia rota, un matrimonio destruido, cuando vemos hijos rebeldes, cuando miramos situaciones quizás económicas que nos esforzamos y no salimos. Y es ahí cuando clamamos y Jesús llega a resolver lo que ninguno de nosotros podemos hacer con nuestras capacidades. Porque así obra el Señor en nuestra vida. Y es aquí la verdadera esencia del Evangelio. Es esta la verdadera esencia del Evangelio. Usted y yo creemos en un Dios que se acerca, que interviene y que siempre está dispuesto a entrar en cada una de nuestras vidas. ¿Alguien pudiera decirle amén a esto? La realidad es que nosotros creemos en un Dios que es todopoderoso y que está dispuesto a intervenir en nuestras vidas. Aunque a veces miramos a Dios como ese Dios de simple y llanamente el Dios del látigo o el Dios de la espada que arranca cabeza en el primer error que cometemos, literalmente nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia e interviene en nuestras vidas, interviene en esos momentos claves, en esos momentos cuando más lo necesitamos. Y la dicha es que usted y yo tenemos el privilegio de creer en un Dios así y en un Dios que es real. Dicho esto, quiero compartirte una historia. Existió una mujer que se llamó Florence Chadwick, fue nadadora de profesión, intentó en un momento determinado romper una de sus metas y fue tratar de cruzar 34 kilómetros de nado en una isla llamada Catalina en una de las costas de California. Ella intentó hacer esa meta, nadar 34 kilómetros, no es nada fácil, ¿ok? Nadó más de 15 horas en medio de una neblina tan espesa, tan fuerte, una neblina que cubría todo a su alrededor, que absolutamente ya no podía mirar nada, ¿ok? Era tan fuerte la neblina que no podía mirar absolutamente nada a su alrededor. Agotada y en medio de la fatiga, ella decide subirse al bote de auxilio que se encontraba a su lado en ese momento, creyendo que le faltaba mucho por llegar a la meta. Pero al subir al bote se da cuenta de que estaba a menos de 1 kilómetro de alcanzar su meta. A menos de 1 kilómetro. Después de haber nadado 34, en el 35 cumplía su objetivo. Después de 15 horas nadando ya estaba más cerca de lo que ella pudo imaginar. Entonces, una vez estando en el bote, decide expresar lo siguiente, con una decisión bien firme. No me venció el cansancio, decía ella. Tristemente me venció la falta de visión. Amén. Entonces, a ella no la venció el cansancio, físicamente podía seguir adelante. Simple y llanamente la visión, el no poder ver nada, fue lo que trajo a su mente cansancio, quizás fatiga, quizás temores, angustia. Y fue la falta de visión lo que hizo que ella pidiera auxilio y terminara esa carrera que había comenzado. Ahora, exactamente muchas veces funciona así en nuestras vidas. Cuando la neblina de la duda, la neblina del miedo o la incertidumbre comienza a rodearnos, creemos que Dios está tan lejos de nosotros que cuando en realidad es más cerca podemos verlo o más cerca podemos notarlo. Y a veces mirando lo que tenemos a nuestro alrededor o mirando que no logramos nada o que no alcanzamos nada, creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Cuando miramos que las cosas no salen como pensamos, Dios se olvidó de nosotros y creemos que ese Dios se encuentra demasiado lejos de nuestra vida. Cuando en realidad Dios está más cerca de lo que usted y yo imaginamos. Pero muchas veces la falta de visión, la falta de confianza en el Señor es la que nos lleva a cada uno de nosotros a abandonar nuestra carrera. Amén, nuestra carrera. Ahora, quisiera que juntos podamos mirar lo que dice la palabra en Lucas capítulo 10, verso 10. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando meditamos en este texto,
Podemos resumir que no necesitamos salir como locos a ver a dónde nos encontramos al Señor. Porque muchas veces gastamos fuerza tratando de encontrar al Señor. ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿Dónde lo voy a buscar? Hoy estamos aquí porque ya Él nos encontró a cada uno de nosotros. La palabra dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Él vino y nos encontró a nosotros, a cada uno de nosotros. No importa cuán lejos sientas muchas veces que Jesús puede estar de tu vida, no importa cuán lejos a veces piense que se encuentra de tu realidad, Él ahora está más cerca de nosotros. Jesús hoy está más cerca de nuestras vidas. Él está en este presente porque Jesús literalmente no viene y nos visita. Jesús vive en cada uno de nosotros. Y a veces pensamos qué lejos está el Señor. Como si fuera que viniera y se fuera, se viniera y se fuera, y está sucio y me voy, no hay luz, me voy, no hay comida. No, así no es el Señor. La palabra dice claramente que Jesús habita en nosotros. Cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, miramos los versos 17 y el verso 23, encontramos lo siguiente: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, pero vosotros lo conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros. Así dice la palabra. Entonces a veces pensamos que Dios ya no habita en mí, Dios se fue, hoy no sentí nada en la iglesia porque no vino el Espíritu Santo sobre mí. No, la palabra dice que Él mora en vosotros y que Él habita en vosotros. Cuando vamos al verso 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos moradas con Él. Entonces, una vez que recibimos al Señor, Jesús no se encuentra distante. Él está en nosotros, Él está presente, Él está ahí con nosotros, quizás en el dolor, en la angustia, en la aflicción. Por eso el salmista decía: en mi angustia invoqué al Señor y Él me libró de todas mis aflicciones. En los momentos más difíciles de la vida, porque nos desesperamos y queremos que Dios obre así. No, hay cosas que necesitamos madurar, hay cosas que necesitamos quizás cambiar en nuestra vida, pero no quiere decir que el Señor se fue y nos alejó. No, porque la palabra nos enseña que aunque todo el mundo nos deje, con todo el Señor nos va a recoger. Y si Dios promete recogernos y ha venido a buscarnos y ha venido a salvarnos, ¿cómo Dios nos va a dejar en los momentos claves de nuestra vida? Entonces el Señor no se va, el Señor siempre está en nosotros. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Amén. Bendito sea el Señor. Yo estoy muy emocionado con ustedes. Así que la palabra me habla más a mí. Pero bueno, cuando hablamos de Navidad, para nosotros entonces Navidad tiene que ser escuchar a Dios decirnos, y más en esta mañana: aunque no me veas, aunque creas que no estoy, aunque dices que a veces no me sientes, yo estoy aquí y sigo avanzando en ti. Amén. Yo estoy aquí y sigo avanzando en ti. ¿Vamos a enfrentar situaciones? Sí. ¿Vamos a vivir realidades? Sí. Si yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos de ustedes tienen situaciones? Yo me voy a sentar. Porque sé que tenemos para ganar a los Grammy, hacer a los récords Guinness. Tenemos para hacer un Guinness nuevo nosotros aquí en esta mañana. Pero la realidad es que el Señor nos dice en esta mañana: Navidad no es solamente fiesta, no es celebración. Navidad para ustedes literalmente es que aunque no me veas, aunque a veces crea que no estoy, aunque a veces no me sientes, yo estoy aquí, no te he dejado solo y sigo avanzando en tu vida. Amén. Bendito sea el Señor. Dicho esto, quiero regalarte el primer punto en esta mañana. Todos con la boca abierta. Es el primer punto. Todos con la boca abierta. Y es una realidad que a veces sucede. A veces yo predico y veo mucho con la boca abierta. Amén. Pero en esta mañana no es el caso. La realidad es que el primer punto, quiero que puedas prestar atención, es todos con la boca abierta. Y cuando digo esto, me baso en la realidad de mirar a Dios convertirse en especialista en romper todo prototipo en nuestras vidas. Porque cuando pensamos que Dios va a hacer algo determinado, nos damos cuenta que Dios no obra a la magnitud de nosotros. A veces queremos limitar a un Dios todopoderoso y encuadrarlo en algo que creemos nosotros que así va a obrar, cuando olvidamos que cuando niños mucho cantamos: Él es tan grande que no puedo ir afuera de Él, tan alto que no puedo ir arriba de Él, tan profundo que no puedo ir abajo de Él.
Y aunque este corito antiguo habla del amor de Dios, en realidad esta es la realidad del Señor. Entonces Dios es inmensamente Dios por encima de todo. Entonces Dios es especialista en romper cada uno de nuestros prototipos. Y de no ser así, creo que la mayoría de nosotros hoy no estuviéramos en esta mañana. Si literalmente encuadráramos a Dios a lo que creemos nosotros que es, ninguno de nosotros alcanzaríamos la gracia. Porque ninguno de nosotros ni tenemos la cualidad, ni teníamos la habilidad, ni teníamos la profesión, ni teníamos nada para estar en esta mañana. Simple y llanamente por amor y gracia hoy nos encontramos en este lugar. Esto hace que nuestra boca se quede abierta de lo asombroso que es nuestro Dios, manejando asuntos y cambiando nuestra historia. Porque quizás miraríamos a alguien determinado y quisiéramos limitarlo de la gracia. No, este no se la merece, aquel tampoco, este es un mentiroso, aquel es un hipócrita. No, esa gente déjalo fuera. Y comenzaríamos a limitar a muchos de la gracia del Señor. No, ese se aparece nada más cuando quiere, se lleva tiempo que no viene. No, esa gente se van al infierno. Y trataríamos de limitar a Dios de una realidad que no es. Pero cuando miramos a Dios usar gente que no merecían ser usadas, cuando miramos a Dios hacer cosas con gente que no tienen cualidades, cuando miramos a Dios salvar a aquel que queríamos haber mandado para el infierno hace mucho tiempo, nos quedamos todos con la boca abierta y decimos, Dios realmente es el Señor. Una de las cosas que a veces la gente jaraneando dice, no te asustes cuando llegues al cielo si te encuentras a Fidel Castro. Digo, Señor, va a estar duro eso, pero bueno, ¿qué va a suceder? Así es nuestro Dios. Y aunque hay gente que queremos mandar al infierno, Dios es el único que puede decir cuál es el destino de nuestra vida. Nosotros en esta mañana la tenemos asegurado, pero a veces miramos ciertos prototipos o ciertas cualidades en ciertas personas que no anhelamos, que no queremos, que lo necesitamos fuera, pero es cuando más cerca sentimos que Dios lo pone de nosotros. Porque Dios es especialista en dejarnos con la boca abierta. Él interviene o maneja los asuntos de una manera sobrenatural e interviene en historias de vidas que literalmente no había solución de ningún tipo. Siempre que confiemos en Dios, terminamos asombrados en ver lo que Dios es capaz de hacer. Lucas 2:7 dice lo siguiente: y Dios a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. María, mirando la realidad, no pidió un hijo. El Espíritu Santo se le apareció. Pero María no dijo, Señor, yo quiero un hijo. No, ella no pidió un hijo. Mucho menos quererse encontrar con un ángel. Pero en los planes de José tampoco estaban las complicaciones que él iba a enfrentar. Y la familia de Jesús no pidió que Jesús naciera en un establo. Pero aún así, Dios decidió estar o entrar en ese momento, porque la historia tanto de la familia de María y de José como la historia de toda la humanidad estaba al punto de ser marcada para siempre. Ellos no escogieron el escenario, los escogió el Señor. Y muchas veces nosotros tampoco vamos a querer escoger los escenarios, pero Dios los escoge porque algo de Dios está al punto de hacerse realidad en nuestras vidas. Algo de Dios está al punto de manifestarse en nosotros. La verdad es que ellos no dijeron, yo quiero esto, ni quiero aquello, ni quiero lo otro. Simplemente Dios lo destinó así. Y pudiéramos cuestionar al Señor. Dios, pero si era tu hijo, ¿por qué no apareció un cuarto? Pero cuando leemos la historia nos damos cuenta que todo estaba lleno, no había lugar donde estar, y lo único que apareció fue un pesebre. Quizás alguien más espiritual diría, gracias Señor por el pesebre. Pero la realidad es que muchos de nosotros diríamos, Señor, no existe un mejor lugar. Y cuando te menciono esto, viene a nuestra vida 3 enseñanzas que quiero compartir contigo. La primera, o 3 verdades que quisiera destacar. La primera es, no existe escenarios dignos cuando Dios dispone glorificarse, porque Él dignifica los escenarios donde Él entra. Y cuando hablamos de escenario puede venir una plataforma a nuestras mentes, pero la realidad es que Dios no escoge ningún capítulo de nuestra vida que sea digno para Él aparecer, sino que cuando Él llega, Él hace que cualquier escenario termine convirtiéndose en digno. Si le pudiéramos preguntar a María y a José si Nazaret fue su elección, estaría seguro que mirando todo lo que tenían que enfrentar, mirando la fecha, mirando todo lo que estaba ocurriendo, estaría fuera de su lista de navegación. Si tal vez
por todo lo que nosotros hemos tenido que pasar desde que llegamos aquí. Cuando te digo aquí, me refiero tal vez a Orange, te refiero tal vez a la iglesia Community Church en español, tal vez me refiero a Texas, me refiero a los Estados Unidos, tal vez me refiero a tu familia, a tu matrimonio, a tu hogar, a ese trabajo forzoso porque no encuentras otra oportunidad. Si te preguntara literalmente, si hubiésemos tenido el privilegio de llegar a esos lugares o hubiésemos decidido llegar, tal vez algunos concordaríamos en que, que tampoco estuvieran en nuestra lista de navegación. Si nos dieran a escoger después de lo que hemos vivido y la experiencia que tenemos, diríamos, no, yo no quiero estar en ese lugar, no quiero estar en esa familia, no quiero estar en ese matrimonio, no quiero estar en esa ciudad, no quiero pertenecer tal vez a esa iglesia. Si nos dieran a escoger, hubiéramos escogido de acuerdo a nuestros planes, lo que creemos mejor para nosotros en el momento en el cual vivimos. Pero hoy estamos nosotros aquí y quizás estamos aquí porque no hubo más sentido y porque tuve que llegar hasta allí porque no hubo solución. Tal vez no fue tu sueño llegar hasta donde estás, ni lo que has deseado toda la vida, pero Dios nos permitió que llegáramos hasta aquí para dejar bien claro que su fidelidad nunca nos ha abandonado y que es suficiente Él para nosotros. Porque en nuestros planes muchas veces, aunque incluimos a Dios, no nos damos cuenta que si no está Él, nada va a funcionar. Y hoy estamos aquí para mostrarnos su fidelidad, pero también para decirnos, yo soy más que suficiente. Yo soy más que suficiente. Porque tal vez muchos de nuestros sueños pudieran habernos dejado tirado en el camino, aunque en el principio no lo hubiéramos visto de esta manera. Quizás muchos de nuestros sueños hubiesen terminado rompiendo nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hogares, aunque tal vez no nos dimos cuenta desde un principio. Pero porque Él nos ama, siempre ha intervenido en nuestras vidas, quizás no en el momento que nosotros deseamos que Dios hubiera intervenido, y ha hecho que nuestra historia comience a ser parte de su historia. Porque queremos muchas veces escribir nuestras propias historias, nuestras propias oraciones, pero no queremos que Él sea el arreglo a nuestras oraciones. Queremos que todo comience con el había una vez y termine con el fueron felices para siempre. Esa es la historia que todos queremos escribir. Pero dentro de esas dos palabras, esas dos frases, hay un gran transitar, hay una historia de por medio. Y el Señor ha intervenido en el momento preciso porque Él anhela ser parte de nuestra historia. Cuando lo ponemos en una balanza, es conveniente para nosotros que el Señor sea parte del ingrediente también. Porque si no, muchas cosas no hubiesen salido como hoy las hemos visto que han salido. La segunda verdad que quiero transmitirte es lo que la gente desprecia, Dios lo convierte en un lugar de gloria. Un pesebre se convierte en la señal de un rey. Y la pregunta es, ¿somos capaces nosotros de reconocer algo de valor a pesar de que el lugar no lo amerite? ¿Somos capaces de reconocer algo de valor en un lugar que realmente no amerite tener valor alguno? ¿Somos capaces de ver algo, notar algo, descubrir algo? Cuando miramos al alcohólico, al mentiroso, a la prostituta, miramos los drogadictos, a los que no tienen hogar, al que acabó con nuestros sueños, quizás al violador, en el que, o sea, cuando miramos a aquella persona que literalmente siempre nos maldice, el que nos mantiene atados o atados, el que nos odia. ¿Imaginas ver algo en ellos poderoso de Dios, aunque humanamente esas personas no lo ameriten? ¿Es de lo que crees esa gente merecen la condenación? ¿O somos de lo que creemos, aunque fallan y tienen grandes errores, algo Dios todavía puede hacer con sus vidas? Somos capaces de ver en los lugares menos indicados algunas características positivas de Dios en la vida de esas personas. Lo tercero, la tercera verdad es que el problema nunca está en que Dios no se mueve, sino en que esperamos algo más satisfactorio. Y a veces, hace 2 domingos atrás hablábamos sobre el dar gracia. Y una de las cosas que nos cuesta a veces es el agradecerle al Señor por todo. Y a veces pensamos que Dios no se mueve, que Dios no está, que Dios no hace nada, pero que queremos algo por encima de nuestros propios planes. Pero cuando entendemos el amor de Dios, nos damos cuenta que en cada segundo de nuestra vida está presente el Señor. Aunque la marea venga en nuestra contra, aunque no entendamos lo que está sucediendo, aunque los vientos sean más fuertes,
aunque el trabajo termine, aunque me cierren la puerta, aunque el matrimonio está al punto de destruirse, Dios sigue estando presente en nuestras vidas. Ese es nuestro Dios. Muchos no reconocieron al Salvador porque esperaban un palacio. ¿Cómo crees que ese, el hijo del carpintero, el que nació en un pesebre, va a convertirse en un rey? Y muchas veces nos cuesta a nosotros mirar algo de calidad en el lugar menos indicado. Hay un dicho en Cuba que se usaba mucho que decía: en los basureros encontramos diamantes. ¿Y quién va a encontrar? Tiene que ser que te ponga de mucha suerte para encontrar un diamante en un basurero. Pero este dicho decía: en los basureros aparecen diamantes también. Y la realidad es que muchos, cuando miraron a Jesús, ¿cómo es posible que este sea nuestro rey? En un establo, en el lugar menos indicado. Y diciéndote esto, quisiera que juntos podamos reflexionar en la siguiente pregunta: ¿estás dispuesto a permitir que Jesús entre donde ya tú perdiste la expectativa? ¿Estás dispuesto a dejar a Jesús obrar donde crees tú que nada puede suceder? Donde crees tú que nada va a ocurrir, donde crees tú que todo lo que hagas es imposible. ¿Estás dispuesto o dispuesta a dejar a Jesús entrar y dejarlo obrar como Él quiere obrar? El segundo punto en esta mañana es que usted y yo necesitamos confiar antes de entender. Y a veces queremos invertir. Dice el dicho que el orden de los factores no altera el producto para los matemáticos, pero en este caso sí se altera el producto. Muchas veces queremos entender primero a Dios para después comenzar a confiar en el Señor. Y muchas veces viene a nuestra vida el pánico, porque me ha pasado, el temor, la duda, y nos cuesta confiar antes de entender. Cuando Dios le dijo a Abraham: tienes que salir de aquí, tienes que moverte, Abraham no dijo: pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No, Señor, yo me voy. Y arrancó y se fue. Entonces a veces, si nos dicen lo mismo, nosotros queremos tratar de encontrarle alguna solución humana a las cosas para que todo nos vaya bien. Pero la realidad en esta mañana, necesitamos aprender a confiar antes que entender al Señor. Lucas 1:34 dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? María mirando el acontecimiento, y después que el ángel le dice: vas a dar a luz un hijo. Literalmente, o sea, humanamente es imposible de imaginar tal cosa. Yo le entiendo, ya le digo: pero si no conozco varón, ¿cómo eso va a ser posible? ¿Cómo esto va a suceder? Y me encanta como ella dice: no conozco varón. Es que imposible humanamente. ¿Y cuántas veces no nos hemos cuestionado con la misma pregunta? Dios, ¿cómo esto va a ser posible? Una de las cosas que a veces, o sea, mucha gente se me acerca y me dice: la iglesia va a crecer, se va a llenar. Y yo a veces le digo: Señor, ¿pero cómo? Si veo que pasa el tiempo, hay cosas que no suceden. Y humanamente nos vemos así en diferentes etapas de la vida. Señor, ¿cómo esto va a suceder? ¿Cómo esto va a acontecer? ¿Cómo va a hacer que esto sea posible? ¿Cuántas veces nos hemos cuestionado también y hemos dicho al Señor muchas cosas en cómo van a funcionar las realidades en nuestra vida? La verdad es algo típico del ser humano, algo que necesitamos abrazar, y nos cuesta tener bien claro lo siguiente: el cielo responde con una promesa, no con un plan. Y la mayoría de las veces queremos: Señor, ¿cuál es tu plan? Y olvidamos que ya está la promesa para el plan de nuestras vidas. La respuesta del ángel fue en aquel instante ante la interrogante de María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo va a venir sobre tu vida. ¿Cómo va a ser? Con el Espíritu de Dios. ¿Cómo lo voy a lograr? Con el Espíritu de Dios. Y muchas veces nos preguntamos como iglesia: ¿cómo va a suceder? Y el Señor nos dice en esta mañana: el Espíritu Santo está sobre ti. Es con el Espíritu de Dios. Ahora, la respuesta del ángel fue: va a venir sobre tu vida, te va a visitar, va a ocurrir una sola vez. Pero a diferencia de esto, quiero que prestemos atención. Como bien te dije hace unos segundos atrás, hoy en esta actualidad Él no viene sobre nosotros, sino que ya Él vive en nosotros. Entonces nos preguntamos: ¿cómo va a ser? Y Dios nos dice: ya yo estoy en ti. Si confías, va a ser en mi nombre. Aleluya. Esa es la realidad de nuestras vidas. Cuando Moisés fue a Egipto a sacar a Israel, el Señor le dijo al Señor: pero ¿cómo lo voy a hacer? Dile que el yo soy te mandó. Y a veces olvidamos que el yo soy no nos manda, ahora está en nosotros. La Biblia dice que en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Toda la perfección y la gloria de Dios está en Cristo. ¿Y dónde vive Cristo? ¿En este edificio? ¿En estas paredes?
Cristo vive en un culto de gloria y cuando nos vamos ya todo se acabó. Cristo vive en nosotros. Entonces en nosotros está Jehová Dios Todopoderoso. Y muchas de las veces no entendemos que en el nombre de Dios todo va a ser posible. Aleluya. No lo que querramos solamente, porque Señor, esto es lo que yo quiero. Y Dios está mirando quizás la ruptura, Dios está mirando el fracaso. Y anhelamos algo, pero Dios no lo concede porque no es el tiempo o no trae bendición para nuestras vidas. Dicho esto, te regalo 3 verdades más y ya estamos por terminar. En primer lugar, Dios no te pide control, Dios te pide confianza. Y es una de las cosas que a veces nos afecta, incluyéndome a mí. A mí me encanta tener el control, pero Dios nos dice, tienes que aprender a confiar. Tenía una conversación con una persona en esta mañana referente a eso. Y hablábamos, hay momentos donde uno tiene que soltar, uno tiene que descansar en el Señor. Uno tiene que dejar que sea Dios el que se glorifique a la manera de Él. No lo vamos a entender, porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta por dónde me está llevando el Señor. Pero tenemos que aprender a confiar. La fe comienza donde termina tu capacidad, porque con tu capacidad tú eres capaz de llegar. Si yo te digo ahora, te regalo un papelito y con una pluma y te digo, escribe tu nombre, tu capacidad te va a dar para escribir tu nombre. Eso es algo que podemos hacer natural. Pero cuando llega un cáncer, una diabetes, que no hay médico, no hay medicamento, ahí es donde necesitamos confiar en lo que Dios puede hacer. Y nace la fe, porque ya no depende de mí, ahora depende en lo que pueda hacer el Señor. La segunda verdad es que la fe no nace cuando tú entiendes, sino cuando decidimos obedecer. María no tenía respuestas, no sabía cómo iba a suceder, pero le dijo, heme aquí y haz con tu sierva conforme a tu voluntad. Yo estoy aquí, no sé cómo va a suceder. El Espíritu Santo, vamos a ver cómo es eso. Era algo nuevo, nadie sabía cómo iba a suceder, pero yo estoy aquí, haz conmigo como tú quieras. Y la tercera verdad es que la obediencia abre caminos al razonamiento que nunca, mejor dicho, que el razonamiento nunca abriría. La obediencia, cuando Dios nos pide ser obedientes, cuando Dios anhela que porque conocemos a Cristo y tenemos a Cristo, esa obediencia está en el Señor, está en nosotros absolutamente todo. Y literalmente comienza a abrir lo que el razonamiento nunca va a abrir. Su sí abrió el camino para que Dios, por medio de Jesús, entrara en toda la humanidad. El haber dicho que sí, Señor, no entiendo, pero hazlo, hizo que hoy nosotros pudiéramos estar hablando de Jesús, celebrando Navidad y viviendo con ese Dios en nuestras vidas. Muchas veces, o la mayoría de las veces, necesitamos, como me encanta decir, encontrarle la quinta pata al gato para aferrarnos o enamorarnos de Jesús. El Señor nos llama, nos dice, esto es lo que hay. Quiero que seas cristiano, que seas una cristiana. Te doy el plan de salvación, perdono todos tus pecados, te doy la entrada al cielo, no vas a ir a condenación eterna. Pero, Señor, y esto, y aquello, y lo otro. Y comenzamos a encontrar una quinta pata al gato para aferrarnos al Señor. Pero si no aparece esto, no, Señor, hoy no puedo ir. Pero si no, Señor, no voy el domingo que viene. Pero si no, Señor, no puedo salir hacia la locura. Y mi familia, ¿quién la atiende? Porque todos nos hemos hecho la misma pregunta en un momento determinado. Y queremos encontrarle raciocinio a las cosas para aferrarnos y enamorarnos de Jesús. Pero viviremos muchas situaciones en la vida donde no necesitarás muchas explicaciones. Solo necesitas, como María, decir, Señor, aquí estoy, haz tu voluntad en mi vida. Porque entre más preguntas, o mejor dicho, más respuestas que queramos hallar, más tiempo perdemos en la vida. Pero cuando decidimos movernos bajo el plan de Dios, comenzamos a decir, Señor, hágase tu voluntad en nuestras vidas. Y es una de las cosas más difíciles para nosotros. Pero recuerda, como dice el punto, necesitamos ¿qué cosa? ¿Quién se acuerda? ¿Qué necesitamos hacer? No, ¿qué necesitamos hacer? Confiar antes que. ¿Dónde están los que yo les predicaba en esta mañana? ¿Están aquí? Estoy asustado. Amén. Necesitamos aprender a confiar. Necesitamos aprender a confiar en el Señor. ¿Estamos claros de eso? Amén. Amén.
Bendito sea Dios. Sé que a veces queremos entender primero, pero es necesario aprender a confiar. Y concluyo en esta mañana. La Navidad no es una tradición, o mejor dicho, no es solamente una tradición. Es una declaración del cielo que nos dice a todos: Jesús vino a entrar en tu vida. Esa es la Navidad. Nos grita desde el cielo el Señor: Jesús vino a entrar a tu vida. Estos 2 domingos Jesús quiere recordarnos quién es Él para cada uno de nosotros. Jesús no es tradición, Jesús no es historia, Jesús no es solamente un crucifijo como estamos a veces cansados de mirarlo, no es un amuleto, Jesús no es un conjuro, no es una palabra mágica que voy a hacer. Cuando te digo esto me viene a la mente aquellos 2 que trataron de echar fuera un demonio en el nombre de Jesús y le dijeron al demonio: yo te conjuro en el nombre del que predica Pablo. Y el demonio le dijo: a Pablo yo lo conozco, y Jesús yo sé quién es. ¿Quiénes son ustedes? Porque a veces pensamos que porque tenemos el nombrecito es el amuleto, la crucecita para que nada nos suceda. Jesús no es eso. Eso no es Jesús. Si vamos al título de esta mañana, Jesús es el arreglo a nuestra oración. Jesús a veces será la coma, muchas veces va a ser el punto, el signo de exclamación o tal vez el signo de interrogación. Pero lo que sí estoy seguro es que Jesús siempre va a estar dispuesto a aparecer y a formar parte de cada una de nuestras historias. No es para que seas perfecto, no es para que lo entendamos todo, no es para que lo tengamos todo bajo control. Él vive literalmente, o mejor dicho, Él viene porque Él nos ama. No tenemos cualidades para hacer que el Señor nos preste atención a nosotros. Porque nos ama, dice la palabra, porque amó al mundo, decidió entregar a Jesús. Porque Él nos ama, Él viene. Viene porque te busca. Y viene porque sin Él no somos nada y sin Él no hay salvación. Sin Él no hay salvación. Y sé que muchas veces queremos andar en el evangelio con un Cristo que es un amuleto para que las cosas me vayan bien. Con el crucifijo que cuando salgan las cositas yo le enseño y todo se me aleja. No, ese no es el evangelio. Aunque queremos caminar de esta manera, este no es el Cristo que nosotros hemos conocido. Y sin Él no somos nada, y es bueno que lo entendamos. Aunque aparentemente conquistemos el mundo, no somos nada y sin Él no hay salvación. María entendió y supo decir: hágase conmigo conforme a tu palabra. Hoy necesitamos también entender que parte de nuestra historia, esta historia la cual estamos viviendo nosotros en esta mañana, también necesitamos en algún momento decir: Jesús, eres bienvenido a mi historia. Entra a mi historia, entra a mi vida y entra a mi corazón. Eres bienvenido para que hagas conmigo conforme a tu palabra. No importa si la vida o tu vida en esta mañana en algún momento parece un Nazaret o la miras como ese establo donde Jesús apareció. Quiero decirte que a pesar de que puedas sentirte de esta manera, Jesús es capaz de entrar precisamente allí. Y cuando Él interviene, nada, absolutamente nada, queda y vuelve a ser igual que antes. Cuando Jesús llega, nada vuelve a ser igual. No puede quedar igual, porque llegó Jesús, llegó el poder y llegó la autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien puede darle un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Entonces Jesús es quien entra en nuestras vidas. Jesús es aquel que viene a cambiar nuestra historia. Y no sé hasta esta mañana cómo tú hayas podido llevar tu historia, pero quiero decirte que nunca va a ser mejor que con el Señor fuera de ella. Dios quiere que tú le abras tu corazón, que hagas prioridades en tu vida y que dejes a Él tomar el primer lugar. Y verás como todo, aunque no entiendas, va a tomar un sentido diferente. Su nombre va a ser glorificado y cosas sorprendentes vas a ver manifiestas en tu vida. Esto no lo digo para engrandecerte, esto no lo digo para empoderarte, esto no lo digo para que tú salgas con pechito de paloma de este lugar. Lo digo porque es la realidad. Si está el Señor, está todo en nuestras vidas. Aleluya. Porque Dios es suficiente. Jesucristo basta en nosotros. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar para despedir.
Padre, damos gracias en esta mañana por este tiempo precioso. Gracias por esta mañana maravillosa, Señor, que tenemos. Gracias por el privilegio de habernos regalado el haber llegado a este lugar. Gracias porque nos trajiste. Gracias porque nos has guardado toda esta semana. Y hoy hemos podido llegar a escuchar una palabra poderosa de parte tuya. Sé que como mismo interveniste en la vida de María y de José, has intervenido en cada una de nuestras vidas y estás dispuesto a intervenir, Señor, para darle un cambio diferente a nuestra historia. Te ruego en el nombre de Jesús que tu nombre sea glorificado, que la gracia tuya sea manifiesta y que tu Espíritu, Señor, se glorifique en cada uno de nosotros. Gracias por esta mañana, gracias por este tiempo precioso. Gracias por la oportunidad de haber llegado, Dios. Te ruego que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito por la cual tú la enviaste. Que sea una mañana, sea un resto de día precioso para todos los que estamos. Regálanos una semana maravillosa. Guárdanos del día malo, de la ocasión de caer. Guárdanos de toda mentira de Satanás. Señor, que tu nombre sea exaltado en cada uno de nosotros. Tráenos el próximo domingo para un tiempo precioso, un tiempo maravilloso. Te ruego, Señor, que tú te manifiestes en cada uno de nosotros. Estamos en tus manos, confiamos en ti, creemos fielmente en ti y a ti damos toda la gloria y damos toda la alabanza, damos toda la adoración por siempre. Dios, despídenos de este lugar, nunca de tu presencia. Llévanos con tu cuidado, con tu paz y con tus bendiciones, Señor. Líbranos de todo plan de las tinieblas. Bendecimos cada hogar, cada familia, bendecimos cada casa, cada vida de las que aquí están presentes. Y oramos, Señor, para que tu nombre sea manifiesto en nosotros. Estamos en ti, creemos en ti, confiamos en ti. Ayúdanos a abrazar tu palabra, a abrazarte a ti, Dios, y hacer que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén y amén, oh Dios.